Vale, entonces nada más como el pequeño repaso de lo que es el teorema de Nader, ¿no? Entonces podemos tener un lagrangiano, que ya vimos que es la energía potencial menos, digo, la energía cinética menos el potencial, y el principio de Hamilton nos dice que tenemos que minimizar la acción, y eso se logra con si lo traducimos al lagrangiano, a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Pero queremos que el lagrangiano sea invariante bajo pequeñas perturbaciones de una variable temporal y de coordenadas generalizadas. Entonces podemos ver que al aplicar la perturbación, esta va a pasar de un t a un t' que va a ser igual a t más el cambio, ¿no? En el t. Este cambio no necesariamente es infinitesimal. Y la coordenada generalizada q va a pasar a q', que va a ser q más el delta q. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Entonces, si hay n transformaciones de simetría de este tipo sobre la acción, o sea, que preservan la acción de una u otra forma, podemos etiquetarlas como con R, ¿no? Uno, 2, hasta N. Entonces la perturbación puede escribirlas que la delta T va a ser igual a una epsilon R, o sea que es la etiqueta que le corresponde a la transformación de simetría, y mi transformación R. Esa es mi transformación R, es T por el tiempo, ¿no? Y mi delta de coordenada generalizada es una epsilon R con una Q de coordenada generalizada de R, ¿no? Entonces, estos epsilon r son coeficientes infinitesimales y con los correspondientes generadores de evolución temporal, el t, y q de coordenadas generalizadas. Ahora, Emil Noether probó en 1915 lo que llamamos el teorema de Noether, ¿no? Y esto dice que si existen, dadas las condiciones que acabamos de ver, n cantidades que son conservadas, que se le llaman constantes de movimiento, y están dadas por esta ecuación. Les mencionaba que si tenemos una invariancia temporal, y aquí pensamos un caso sencillo con de n grande es igual a 1, t es igual a 1 y q grande es igual a 0, entonces la constante de movimiento de la invariancia temporal es el hamiltoniano. De hecho, lo podemos ver de la ecuación. Pero esto les platicaba el sentido físico, ¿no? ¿Qué significa una invariancia temporal? Que sin importar si estoy hacia el futuro o hacia pasado, el lagrangiano de un sistema, o su acción, más bien, sigue siendo el mismo, ¿no? Esto así a grandes rasgos quiere decir que las leyes de la física son las mismas, sin importar si estoy en el presente, en el pasado o en el futuro. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Sí entendemos esto? Vale. Y justo esto nos lo da el teorema de Noether, ¿no? Si tengo una invariancia temporal, mi constante de movimiento, mi cantidad conservada, la ley de conservación que me da el teorema de Noether es la conservación de la energía. Ahora, si yo tengo una invariancia de traslación, ¿qué quiere decir? Que mis leyes de la física son iguales sin importar en qué lugar del universo estoy. ¿Sí están de acuerdo en eso con invariancia de traslación? sí. También en el chat pusieron que si podías hacerle un poco de suma al documento. ¿Está bien? Aquí hay otro error de dedo, ahorita lo corrijo. Está energía dos veces, pero un error menor. Entonces, bueno, si tengo una invariancia de traslación, hay una constante de movimiento, una ley de conservación, dado el teorema de Noether, ¿no? Y justo esta constante de movimiento para las traslaciones de posición, bueno, es el momento, ¿no? Si mis leyes de las físicas son las mismas sin importar el lugar en el que estoy parado, eso significa que se me va a conservar una cantidad y ya como físicos las tenemos súper interiorizadas, ¿no? Se conserva el momento. Y la otra, que esta no es tan obvia,
esa no es tan intuitiva, es de que si tenemos una invarianza de rotación, o sea que si rotara el universo a través de un eje y las leyes de la física son las mismas, esto me dice que hay una constante de movimiento y la constante de movimiento es el momento angular. Y esto es de los clásicos que respuestas de cajón que dice un físico, ¿no? Oye, ¿por qué pasa esto? Pues puedes decir muy general, ¿no? Por principio de mínima acción, ¿no? Pero ya te puedes poner particular y con respuesta de cajón sería, no, por conservación de la energía, conservación del momento, conservación del momento angular. ¿Sí? Y estos son causados por las simetrías que hay, ¿eh? Y es la importancia del teorema de Nether. O sea, antes del teorema de Nether, estas cantidades que ya le asociamos un significado, eran cantidades fenomenológicas, ¿no? La energía, el momento y el momento angular, ¿no? Nos servían para hacer cálculos, pero no sabíamos bien de dónde salían. Con el teorema de Nether es claro, ¿no? Nacen de las simetrías de nuestro sistema. ¿Sí? Sí, ya no hablaremos del tema de Nether. Es que tengo una duda, pero Sí, o Ali. sea, es como algo que recuerdo que en algún momento vi en una clase sobre que si se conservaba una cantidad, significaba que había una simetría. Y creo que Sí. eso tenía como una relación respecto a encontrar como partículas elementales, pero eso no estoy seguro, esa es mi duda. O sea, hay una Sí, relación en cuanto a justo. simetría. Sí, Ok, sí, sí, ok. sí. Eso, si quieren, lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero es que la mecánica cuántica, cuando le metemos relatividad, nos pide a gritos que metamos algo que son espinores. Y para construir los espinores tenemos que meter álgebras, ¿no? Lo que serían las materias de álgebra moderna en la facultad. Y esas estructuras nos dan simetrías, ¿no? Y estas simetrías tienen que ver justo con grupos de simetría, los clásicos SU algo, SO algo, U algo. Y cada tipo distinto de simetría me dan una cantidad. Entonces sí, sí tiene que ver. Genial, gracias, eso me agrada. Ok, entonces, ahora sí continuamos con la clase tal cual, ¿no? Ya hicimos el repaso del teorema de Nether y las simetrías, que va a ser importante para esta parte, y que no está tal cual en la presentación, pero sí está en las notas. Y bueno, hablemos de los operadores de momento de nuevo, ¿no? Entonces, podemos definir un operador unitario de traslación espacial. Como ya tenemos el teorema de Nether, ya sabemos que las traslaciones espaciales, las simetrías de traslaciones espaciales, nos deben de generar nuestra constante de movimiento, que va a ser el momento, ¿no? Y vimos que en mecánica cuántica, todo observable tiene que tener un operador hermítico. Entonces, pretendemos encontrar el operador que le corresponde a nuestro observable de momento. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, nuestro operador unitario de traslación espacial es uno tal que su argumento, por practicidad lo voy a hacer en coordenadas cartesianas, es un vector X y lo puedo separar en cada una de sus entradas, ¿no? X1, X2, Xn. Y bueno, el operador de XJ es el operador unitario de traslación en la jésima coordenada. Y justo como acabamos de ver por teorema de Nether, sabemos que las simetrías de traslación espacial generan una constante de movimiento que coincide con el momento. Si PJ es el operador de la proyección de momento en la jésima coordenada, podemos definir a este operador unitario tal que el d de xj' es igual a la exponencial de i. Este i es el imaginario entre h barra de xj' por el operador, ¿no? Este
este operador unitario de traslación en la j-ésima coordenada me lo estoy sacando de la manga. Vamos a utilizarlo para ver cuál es la forma del operador P. Y después de que ya tengamos la forma del operador P, ustedes pueden comprobar que este operador, en efecto, hace una traslación en la j-ésima coordenada. Eso va a ser parte de su tarea. Entonces, siguiendo con el teorema de Nether, este operador debe ser tal que si lo aplicamos a una función de onda, a un estado cuyas coordenadas son el vector x y el tiempo, me debe hacer la traslación en la j-ésima coordenada. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a hacer un poco de álgebra, ¿no? Algebrita de Talache. Tomamos la parcial respecto a xj' y tenemos esta expresión de aquí, ¿no? O sea, tal cual solamente estoy pintando la parcial de ambos lados de la ecuación. Entonces, este operador lo pongo en su expresión completa y tengo la exponencial de i entre h barra de xj', la proyección del operador de momento en la j-ésima coordenada, ¿no? Este operador aplicado a xt. Ahora, si nos damos cuenta, como el argumento respecto del lado derecho de la ecuación, en la j-ésima entrada tengo un xj más un xj', y tengo la parcial de xj'. Entonces, este xj para esta parcial se ve como una constante. Entonces, esta parcial es lo mismo que tomar esta parcial. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque esta constante sería muda para la parcial de xj'. ¿Vale? Ahora, de este lado tengo un producto de funciones, ¿no? Una tiene argumentos xj' y la otra no. Entonces, la derivada respecto a xj' de esta va a ser 0 y me va a quedar entonces solo con la derivada de esto que estoy encerrado con el cursor aplicado a este psi, ¿no? Entonces solo tengo que derivar esto que estoy encerrado, ¿no? Solo tengo que derivar la exponencial, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, si derivo solo la exponencial, me va a quedar la derivada del argumento por la misma exponencial. La derivada del argumento respecto a xj' es i entre h barra p, o el operador pj. ¿De acuerdo? Es lo que estoy sacando aquí. Y este exponencial ya habíamos visto que es el operador de traslación, el operador unitario de traslación en la j-ésima coordenada. Entonces me queda esta expresión de aquí. Regresando al lado derecho de la ecuación, como la parcial es respecto a xj' y el argumento de la j-ésima entrada es xj', este simbolito de aquí es mudo, ¿no? En el sentido de que da lo mismo si lo escribo como un xj. ¿De acuerdo? O sea, con un ejemplo súper fácil, ¿no? Si tengo la función x cuadrada y le saco su derivada respecto a x, es 2x, ¿no? Pero si tengo la función x' al cuadrado y le saco su derivada respecto a x', también es 2x'. Y es prácticamente la misma ecuación, solamente estoy cambiando la letra con la que se la estoy representando. ¿Sí? Y tal cual, esto ya es la parcial respecto a xj. Entonces ya tengo esta ecuación que le estoy llamando ecuación 4. Si a la ecuación 4 le evalúo en x igual a xj' igual a 0, esta no me va a hacer ninguna traslación, ¿no? Va a ser un operador identidad. ¿Sí? Por esta ecuación de aquí, ¿no? Si esto es igual a 0, va a ser xj más 0. O sea, la misma, ¿no? Y ya todos los demás no dependen de xj. Entonces me quedaría i entre h barra, el operador pj aplicado a psi, va a ser igual a la parcial respecto a xj, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Ahora, si despejo esta parte de aquí, el i entre h barra,
me va a quedar de esta forma. El h barra va a quedar como h barra aquí al lado y va a quedar 1 entre i. Multiplicamos por un 1 mañoso, que es i entre i, y me va a quedar i entre i al cuadrado, ¿no? I al cuadrado es menos 1 y por eso me queda menos i h barra. De aquí ya podemos saber que la expresión del operador de la proyección del momento en la j-ésima coordenada y en coordenadas cartesianas es IH barra la parcial respecto a XJ. Les digo que es importante el teorema de Nether porque en muchos cursos, yo incluyo el mío, mi curso de mecánica cuántica y de varios compañeros, la forma de este operador hasta te la postulan. Así como postulan la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en varios cursos, también te postulan. Pero estos son resultados que podemos obtener después de los postulados de la mecánica cuántica. ¿Sí? Sí, Ahora, es fácil demostrar que con esta forma del operador J, ya les dije que va a venir en su tarea, el operador de desplazamiento de la j-ésima coordenada sí realiza una traslación en la j-ésima coordenada. O sea, en su tarea va a venir que dado la forma que encontramos del PJ, este operador sí me realiza esta acción en coordenadas cartesianas, claro. Y de manera similar van a tener que ustedes proponer un operador unitario de traslación de momento para que se conserve la posición y van a encontrar que el operador ¿cómo se llama? El operador de posición de la j-ésima coordenada es justo la j-ésima coordenada. O sea que el operador xj es igual a la coordenada xj. Y también, ya que tengan que ese operador cumple, el operador que ustedes propusieron, van a tener que demostrar que en efecto realiza una traslación de la proyección del momento en la j-ésima coordenada. ¿Sí? creo que más o menos es... Ahorita intento formular mi duda, pero no pasa nada. Ok. O sea, lo que tienen que proponer es algo que sea de esta forma, ¿no? O sea, pondrían aquí ustedes un PJ' y un operador X gorro J, ¿no? Y harían un desarrollo similar al que hicimos aquí. Claro, su operador unitario de traslación de la proyección del momento en la j-ésima coordenada, o sea, un PJ sin gorro, va a aplicarse sobre una función de onda cuyos argumentos son P1, P2, PJ, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya sé cuál es mi duda. Tanto el operador de momento como el operador de posición representan traslaciones entonces. Pero en distintos espacios. Ok. Sí, aquí estamos en lo que se le llama, estoy adelantándome un poco, ¿no? A las siguientes clases, estamos en lo que se llama el espacio de posiciones. Y lo que ustedes deberían demostrar sería en el espacio de momentos. No es Ya. necesario que Ok. tengamos todavía la noción física de lo que es el espacio de momentos. Por eso les hice mucho hincapié de que a las funciones de onda las forzábamos a ver como funciones coordenadas. Ese forzado es esta coordenada que está aquí. Por eso las funciones de onda podemos ponerlas en posiciones o momentos. Y con eso, bueno, les digo, ¿no? Si hacen ese desarrollo, pueden mostrar que el operador de posición en la j-ésima coordenada es la j-ésima coordenada. XJ gorro es igual a XJ. ¿Vale? ¿Puedo continuar?
Y con esto podemos encontrar la expresión en estos conmutadores, ¿no? Les había platicado, un conmutador es este operador aplicado a este operador, o sea, la primera entrada del conmutador aplicado a la segunda entrada del conmutador, menos la segunda entrada del conmutador aplicado a la primera entrada del conmutador. Y ustedes dirían, bueno, es que a lo mejor no tiene tanto sentido. Si se les complica hacer este tipo de ecuaciones, ustedes pueden usar una función de onda auxiliar. ¿Qué quiere decir esto de auxiliar? Pues que le van a poner que esto se aplica a una psi, estos operadores multiplicados, vamos a verlo así porque se ve así en la ecuación, pero entre comillas, lo estoy diciendo, ponen una función de onda del lado derecho en cada uno de estos, o sea, pondrían, en este caso sería el conmutador con la función auxiliar, sería x gorro y aplicado a xj gorro, aplicado a psi, menos xj gorro, aplicado a xy gorro, aplicado a psi. Si resuelven eso y al final le quitan la psi, les va a quedar igual a cero. También pueden hacer el conmutador de PI con PJ y se pueden dar cuenta que es igual a cero. Pero este es fácil de ver, ¿no? Si X, el operador de XY gorro es igual a XY y el operador de XJ gorro es igual a XJ, sí se ve que este conmutador es igual a cero, ¿no? Sí, Y si tengo que PI gorro es menos IH barra la parcial respecto a XY y PJ gorro es menos IH barra la parcial respecto a XJ, esas parciales conmutan, ¿no? Y son o cero. sea, por la idea esa de que podemos cambiar la variable, como la xj' por la xj nada más, por eso pueden conmutar. Pues es más o menos la idea, pero a lo mejor puede confundirse con el resto de tus compañeros, ¿no? Piensa mejor como la parcial es lo mismo si tengo una función que es derivable en todas partes de muchas variables y le aplico una parcial respecto a x y después de eso le aplico una parcial respecto a y. Mm, El resultado va a ok, ser lo mismo que si aplico primero la parcial respecto a y después la parcial respecto a x. sí, 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 ya entendí. ¿Sí? Yo lo veía mal. Gracias, sí, sí, sí. Ah. Y bueno, y también pueden mostrar que el conmutador de x y gorro con PJ gorro es igual a IH barra, la delta de Kronecker, ¿no? O sea que si I y J son las mismas, este conmutador es igual a IH barra. Si son distintas, es igual a cero. ¿Vale? O sea, este es un ejercicio clásico de introducción a la física cuántica. No sé si ustedes lo probaron, se los dejaron en su tarea, pero es como la primera introducción a los conmutadores. ¿Sí hicieron este ejercicio alguna vez? Va. Ahora, y como todos los operadores de la teoría cuántica, las que escribimos sus postulados en clases pasadas, se construyen a partir de sus análogos no cuánticos y todos los operadores no cuánticos los construimos a partir de los operadores de posición y de momento, ya podemos construir nuestros restos de operadores. ¿De acuerdo? A lo mejor no en la forma que nos gustaría, que es como vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero ya podemos construirlos. ¿Sí? Y con eso, bueno, les voy a platicar un poco de la formulación de Heisenberg, ¿no? La formulación que vimos en los postulados es la formulación de Schrödinger, así se le conoce, o la imagen de Schrödinger. En lugar de formulación pueden cambiarlo por imagen, pintura, algunos que le hacen la traducción directa, porque en inglés le ponen Heisenberg Picture, Schrödinger Picture, Dirac Picture, etcétera, ¿no? Entonces pueden encontrarlo como formulación, representación, imagen o hasta pintura.
dependiendo del libro que se agarre. Y la formulación de Heisenberg, el operador hamiltoniano no depende del tiempo, y lo escribimos como un operador hamiltoniano de Heisenberg, solo para distinguirlo, ¿no? Y por teorema de Noether, y el resultado de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, las simetrías temporales generan una constante de movimiento que resulta ser la energía. Entonces, podemos pensar en un operador unitario de traslaciones temporales, o sea, como el que acabamos de hacer para llegar al momento, de esta manera, ¿no? Este U de T' es igual a la exponencial de menos I entre H barra de T' de mi hamiltoniano de Heisenberg. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, eso también se puede aplicar entonces a funciones, ¿no? ¿De onda? En teoría. Sí, Ok, ya, con este eso. justo es Va, el va. punto, ¿no? Este operador lo quiero aplicar a funciones de onda, ¿no? Este es un operador unitario de traslaciones temporales, o sea, que si lo aplico a un psi de x, t, debería de obtener un psi de x, t más t', ¿vale? Aunque H sea independiente del tiempo. Ah, es de. No, sí es independiente, ¿no? Este Es nuevo el, hamiltoniano. ajá, él no depende del tiempo, Y, ok, ok. ¿sí? Por eso cuando haga la parcial, o sea, si hago el mismo ejercicio que en el momento cuando haga la parcial respecto a t', no le va a afectar esto, ¿no? Lo va a ver como una constante, ¿sí? Sí. Ah, y es lo que les dije, ¿no? Entonces el operador UT' aplicado a psi ya en coordenadas generalizadas de QT va a ser igual a psi de QT más T'. Entonces, en esta formulación de Heisenberg, consideramos que los estados de un sistema físico, esto es muy importante, por eso son formulaciones distintas, ¿no? Son independientes del tiempo, pero los operadores dependen del tiempo. En la formulación de Schrödinger, que es la formulación usual, los estados del sistema dependen del tiempo, pero los operadores no. O sea, en la formulación de Heisenberg que estamos cambiando la dependencia temporal de los estados a los operadores y viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un estado que, ok, esto ya lo hemos mencionado, pero muy poco. Esto es lo mismo que escribir a la función de onda en coordenadas, pueden verlo como una definición aquí mismo. Creo que no lo había puesto en las notas antes. Pero si lo pongo de esta manera, donde pongo algo que no pueda ser el producto interno, en el bracket, eso significa que estoy forzando a este estado a verlo como función coordenada de lo que está del lado izquierdo. ¿Sí? Eso se lo pueden encontrar en varios libros. Sí, o sea, si esto lo viera como un vector R y luego un ket psi, significa que estoy escribiendo la psi como función del vector R. ¿Vale? El cero no es de la definición, ¿verdad? No, el cero no es de la definición. Ok. Este cero tiene que ver con la formulación de Heisenberg, ¿no? Porque los Sí, estados claro. son independientes del tiempo. ¿Sí? Y los operadores en la formulación de Heisenberg los podemos definir de esa manera. Un operador A de un observable A que sí depende del tiempo va a ser mi operador de traslación temporal con argumento menos t, mi operador de Schrödinger A y otra vez mi operador de traslación temporal. Si nos damos cuenta, este operador de traslación del tiempo hacia el pasado
que es lo que realmente es lo mismo que el adjunto del tiempo hacia el futuro. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Eh, ¿Podrías regresar a la definición de UDT solo para verlo rápido? O sea, este U de t me hace una traslación de U de t prima, me hace una traslación a t más t prima. Pero si este argumento fuera menos t, me haría una traslación de t a menos t. Pues más, si le quieren poner otra cosa, ¿no? Si le ponen u de menos t prima, me haría la traslación a t menos t prima. ¿Sí? O sea, estaría yendo al pasado de la t original. Sí, Ah, ok, o lo que querías ver era que realmente era el adjunto de este. ajá, justo. Si no, cambia el signo del exponencial y ya es el adjunto. Sí, Entonces, bueno, a estos operadores A gorro de t los llamamos los operadores de las observables de Heisenberg. A son los operadores de las observables de Schrödinger y bueno, este U daga es el operador adjunto de U. Podemos notar, esta a lo mejor no es tan obvio notarlo, pero si hacen la talacha respectiva, que el bra de psi con mi operador de Heisenberg y el ket psi va a ser igual usando la definición de mi operador de Heisenberg a este bracket de aquí, y eso va a ser igual a mi función de onda con argumento temporal hacia el pasado, mi operador de Schrödinger y mi función de onda con argumento de tiempo hacia el futuro. ¿Vale? Y podemos demostrar que la ecuación de Heisenberg, que describe la dinámica de esta formulación, o sea, de la formulación de Heisenberg de la mecánica cuántica, o sea, el equivalente a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, pero en la formulación de Heisenberg, es esta ecuación de aquí. La derivada total respecto al tiempo de mi operador de Heisenberg va a ser igual a I entre H barra el conmutador del Hamiltoniano de Heisenberg con mi operador de Heisenberg más el adjunto de mi operador de traslación temporal, la parcial respecto al operador de Schrödinger respecto al tiempo y mi operador de traslación temporal. O sea, si enchufan todas las ecuaciones, bueno, las ecuaciones que vimos hasta aquí, a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo van a obtener esta ecuación de aquí y es justo la dinámica en la representación de Heisenberg. ¿Vale? ok. O sea, en el curso ya no vamos a seguir usando estas representaciones o formulaciones, pero se me hace importante que las vean porque si alguno de ustedes se va a dedicar a cosas de muchos cuerpos, bueno, mecánica de cuántica de muchos cuerpos o mecánica cuántica de campos o cosas de ese estilo, van a darse cuenta que van a necesitar saber al menos un poco de estas formulaciones para poder encontrar un desarrollo. ¿Vale? Y la otra formulación que tenemos es la formulación de Dirac. Existen más, pero les puse aquí las que yo considero las más importantes. A lo mejor mi juicio no es el mejor, pero sirve también para repasar esta parte matemática de la mecánica cuántica, ¿no? La formulación de Dirac
surge cuando tenemos un hamiltoniano de Schrödinger y lo podemos separar de esta manera, ¿no? En un hamiltoniano de Heisenberg más un hamiltoniano que le vamos a llamar de interacción. Si al hamiltoniano de Schrödinger podemos verlo como un hamiltoniano que no depende del tiempo, más uno que sí, podemos escribir un estado de interacción de esta forma. Mi psi de interacción va a ser igual a la exponencial de I entre h barra, mi hamiltoniano de Heisenberg del tiempo aplicado a una psi. ¿Vale? O sea, solo estoy definiendo esta psi de interacción. ¿Puedo seguir? Ya en 5 minutos. Entonces, ¿puedo Sí, continuar? Y a los operadores de interacción los puedo definir de esta manera, ¿no? Mi operador A de interacción va a ser la exponencial de I entre h barra, mi hamiltoniano de Heisenberg, en tiempo. Mi operador de Schrödinger, la exponencial de menos I entre h barra, el hamiltoniano y t, ¿no? ¿Vale? los dos sí son respecto a T. O ¿Cómo? sea, digo al respecto al de Heisenberg. Sí, los dos son Ok, respecto al de Heisenberg. vale, vale. Y podemos encontrar, esta es un poco más de Talachi, me la estoy saltando, que la dinámica de la formulación de Dirac está dada por esta ecuación. Y h barra, la parcial respecto al tiempo de psi, es igual a el hamiltoniano de interacción aplicado a psi. Y la ecuación, o sea, tenemos dos ecuaciones para la dinámica, ¿no? Una para los estados y otra para los operadores. Y es IH barra, la derivada total respecto al tiempo de mi operador de interacción, va a ser igual a el conmutador de mi operador de interacción con el hamiltoniano de Heisenberg. Entonces aquí podemos ver que en la representación de Dirac tenemos una dinámica para estados muy parecida a la dinámica de la representación de Schrödinger y tenemos una dinámica de operadores muy parecida a la dinámica de la representación de Heisenberg. ¿Sí? Vale. Ahora, operador de momento angular al cuadrado. Un operador de momento clásico en n dimensiones y coordenadas cartesianas podemos escribirlo así. ¿Sí están de acuerdo? Aquí acuérdense que estoy utilizando los índices para las respectivas entradas, ¿no? A lo mejor aquí ya estoy mezclando un poco la notación, pero este sería el x1, x2 hasta xn, ¿no? O sea, este sería el cuadrado de mi operador, de la proyección de mi operador de momento en la dirección x al cuadrado. El cuadrado del operador de proyección de momento en la dirección y al cuadrado. Y así, ¿no? Y mi operador de momento total, pero en mecánica clásica es la raíz de esto. ¿De acuerdo? Sí, Como tenemos una raíz, no podemos escribir directamente un operador cuántico de momento total cuando n es mayor o igual a 2, ¿no? ¿Sí ven por qué no podemos escribir el operador? ¿O no? porque aquí sí se acepta. Estamos en el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces se aceptan Ajá. los números imaginarios. Entonces No, no, tendremos dos no. opciones. Ah, No, 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 no va por ese rayos. camino. O sea, esto lo estamos viendo como si fueran numeritos, ¿no? Y aquí se aplica. Pero cuando transformamos, llegamos a operadores, estos cuadrados no significa el cuadrado de un número, significa el cuadrado de un operador. Y el cuadrado de un operador es aplicar un operador a sí mismo. ¿Tiene sentido hablar de la raíz de un operador? No mucho suena como aplicar la inversa, pero no creo que sea aplicar la inversa del operador sobre el mismo operador, ¿o sí? No. Y es justo el problema, ¿no? No podemos aplicar esta raíz.
Pero ¿qué podemos hacer? Darle la vuelta. Sí podemos definir al p cuadrada y me queda como la suma de los p's de cada una de sus direcciones en mecánica clásica. Y con esto ya podemos escribir al operador de momento angular total al cuadrado. ¿Sí? O sea, el operador, si le ponemos gorros a todos estos, esto ya tiene sentido. Y son los operadores cuánticos. ¿De acuerdo? Sí, es como dice José Eduardo, ¿no? Esto no tiene sentido porque sería hablar de la raíz de una parcial como un operador. No solo la raíz de una parcial, ¿no? La raíz de suma de parciales. Entonces ya podemos tener que mi operador de momento angular al cuadrado es igual al cuadrado de los operadores de proyección en cada una de sus direcciones al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si consideramos el operador que encontramos de proyección del momento en la dirección j, lo hacemos en tres dimensiones y en coordenadas cartesianas, podemos ver que el operador de momento total al cuadrado es igual a menos h barra al cuadrado el laplaciano. ¿Vale? Sí, Y entonces, si tenemos un hamiltoniano clásico de una partícula puntual, esto es bien importante y siempre se nos olvida decirlo como físicos, ¿no? De una partícula puntual de masa m, o sea, de masa constante, este hamiltoniano es p cuadrado entre 2m, mi energía cinética, ¿no? Y mi potencial, que puede depender de la posición y del tiempo. ¿Sí están de acuerdo que este es un hamiltoniano clásico? sí, Pero si vemos a cómo es el operador P en mecánica clásica, ¿no? En mecánica clásica sí podemos decir que P es igual a mb, ¿no? Entonces, mb al cuadrado es m cuadrada b cuadrada. Si eso lo dividimos entre 2m, eso es mb cuadrado entre 2, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbrados a ver como energía cinética. Entonces, este es nuestro operador hamiltoniano, pero clásico. Este ya lo podemos convertir en un operador hamiltoniano cuántico, ¿no? A cada uno de estos lo podemos escribir como operadores. Entonces, justo, ¿no? Entonces, el análogo cuántico de este es mi operador hamiltoniano de una partícula puntual no relativista. Y es este de aquí, ¿no? Solo le pongo gorros y como ya sé cuál es p cuadrado en el caso de tres dimensiones y coordenadas cartesianas, puedo ver que mi hamiltoniano es menos h barra cuadrado entre 2m, el laplaciano, más mi potencial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí. Las siguientes semanas del curso vamos a trabajar con este tipo de hamiltonianos, ¿no? Hamiltonianos u operadores no relativistas. Pero si se dan cuenta, la formulación de la mecánica cuántica que vimos no nos limita a situaciones no relativistas. Cuando pasemos cierta parte del curso, podemos escribir un hamiltoniano relativista. Y si ustedes deciden continuar en esa dirección del curso, podemos ver cómo sería un hamiltoniano relativista y llegar a la ecuación de Dirac. Y si ya les interesa más, podemos llegar a construir en cierta medida, dependiendo qué tan serio lo quieran ustedes, a los espinores. Maravilloso. Pero bueno, esto es todo por hoy. Ya voy a dejar de grabar.